Después de visitar ruinas en la superficie, de subir y bajar escalinatas, nos ilusionaba entrar en contacto con otra forma de la arqueología, la que ocurre bajo el agua en los ríos subterráneos de la península de Yucatán. Esos huecos de la naturaleza que los mayas convirtieron en altares. Estamos en el cenote Joltún, que está dentro del sitio de Chichén Itzá. Una belleza natural maravillosa. Y también se siente aquí puede percibirse, mejor dicho, el simbolismo que los antiguos mayas tenían hacia estos lugares por las formaciones maravillosas de estalactitas que hay a su alrededor. Uno puede entender por qué consideraban esto una parte muy importante de su universo. Esto también habla de vida. Se percibían estas formaciones como si estuvieran vivas. Hay actualmente todavía una tradición oral, por ejemplo en Chiapas, que habla de que estas estalactitas son los pechos de la tierra que están amamantando a la tierra, por eso están escurriendo agua, como una analogía a los pechos de una madre que está amamantando a su hijo. Somatizan mucho estos lugares, que obviamente esto debe venir de una tradición oral muy, muy antigua. Y cuando este goteo se junta con las estalagmitas, que son las que brotan del fondo, o las que crecen en el fondo, y algunas veces se juntan formando una columna, se dice que la tierra copula. Y entonces esto es todo un canto a la fertilidad, a la vida. La exploración que dio con este cenote fue una exploración de superficie hace unos 20 años, que fue un trabajo de mapeo que se hizo alrededor del sitio. Esto se volvió a hacer ya con equipo más preciso, más sofisticado, con estaciones totales, hace 3 años. Y fue como se encontró, se localizó con mayor precisión en cuanto a su ubicación en relación al sitio este lugar. Pensamos que aquí hubo un gran ritual hacia Dios de la lluvia. En el fondo hay una escultura que representa al Dios de la lluvia, pero al Dios de la lluvia del centro de México. Es una imagen de muy similar a un Tlaloc, que pareciera ser, cuando menos es muy similar a algunos Tlalocs que se han visto, por ejemplo, en Veracruz. Todo esto obviamente está todavía sujeto a investigación, a que podamos entender más qué pasó aquí, pero estamos encontrando estos elementos, estos materiales que son muy interesantes, que nos van a permitir hacer algún otro tipo de indagaciones y sobre todo de conclusiones. Parece un lugar dedicado precisamente a las deidades de la lluvia.
Hoy es un día de las plegarias escuchadas. Llueve sobre Chichén Itzá. Estamos en el cenote sagrado donde, según Fray Diego de Landa, eran arrojados jóvenes, doncellas y niños para pedir lluvia. Los bacabes, los jinetes celestiales, recorrían las 4 direcciones del mundo y los mayas les pedían que quebraran los cántaros del agua para que lloviera. Hay otros dioses como Chac, por ejemplo, que puede hacer que este lugar se fecunde con el agua. Se calcula que en Yucatán hay por lo menos 3,000 cenotes, en Quintana Roo hay otros tantos. Sin embargo, no todos ellos eran utilizados para el agua de beber. El cenote sagrado tenía una función ritual importante. El principal sacrificio que aquí se hizo fue el de prescindir del agua potable para convertirlo en un espacio de adoración. Aquí fueron a dar lo más valioso que tenían los mayas, sus niños. La mayoría de los esqueletos que aquí se han encontrado son de niños, las doncellas, los jóvenes. El rito. El cenote sagrado es un sitio que nos informa de la honda preocupación que tenían los mayas por que lloviera, por pacificar y alimentar a los dioses, por recibir la lluvia, como ocurre hoy en día en que los bacaps han escuchado las plegarias. Muy bien. Y yo me voy a agarrar de acá. Con la que pegaste lejos, A ver. Viene Juan. A ver, sí, la tomo aquí. Y aquí ya me suelto. Guillermo, muchas gracias por recibirnos aquí en el inframundo, en este por venir. Xibalbá tan maravilloso que tienes aquí en Chichén Itzá. Una cosa que me sorprendió mucho es que en el cenote sagrado que tú exploraste, de 127 osamentas que se encontraron, 80 correspondían a niños. Lo mismo está ocurriendo en este cenote, han encontrado huesos de niños. Ya encontramos huesos de niños, no en tanta abundancia como en el cenote sagrado, pero todavía falta mucho por explorar aquí. Ya encontramos huesos de niños, un cráneo de niño, de hecho, muy completo. Y habría que hacer el análisis fino en laboratorio para poder ver si existen los mismos procesos que en el cenote sagrado. Hasta ahora este contexto es maravilloso también porque están ahí los huesos, está el material y está tal y como debió haber quedado hace, no sé, 800 o 1000 años, lo cual es una extraordinaria oportunidad porque es un cenote que no ha sido alterado afortunadamente. Y contrario al cenote sagrado, en donde no se ve nada, el contexto era muy difícil, es muy difícil de poder interpretar. Aquí tenemos el caso contrario, el agua es maravillosamente clara, ¿no? Este cenote es como una cápsula de tiempo. Exactamente. ¿Y qué sentiste tú cuando entraste por primera vez? Eres el primer intruso en siglos que entra aquí. ¿Qué emoción sentiste? Sentí exactamente eso, que era un intruso, que realmente uno no se siente con la suficiente derecho para entrar a este sitio, que finalmente es un santuario, ¿no? Pero la verdad es que es una emoción muy grande. Y ahora con este cenote que estás explorando aquí en Chichén Itzá, se establece, nos comentabas, un eje que demarca el territorio a partir de los cenotes. Se diría que Chichén Itzá tiene un mapa subacuático
que determina la ubicación de la pirámide del castillo. Cuando exploramos este cenote, sobre todo con un rayo de luz maravilloso que entra a este lugar en determinadas horas del día y obviamente cuando está despejado el cielo, pensábamos que este rayo nos estaba de alguna manera indicando algo. Lo que nos indicaba obviamente es que los antiguos mayas veían este rayo, que de alguna forma también servía como un marcador para ellos, tal vez para hacer algún depósito ritual, lo cual nos lleva, el sol pasa por todo el sitio arqueológico, por supuesto, en determinadas épocas del año y que hay ciertas relaciones del sol con el sitio mismo. Y esto nos llevó así como que de ver esta situación y tratar de entender qué relación tenía esta maravillosa entrada de luz que percibían los antiguos mayas, desde luego, que la veían como algo muy sagrado. ¿Qué relación tendría con el resto del sitio? Y lo que pudimos ver, ya analizando el plano y tratando de ver qué relaciones tenían los cenotes, nos encontramos 4 cenotes que están prácticamente, vamos a decirlo así, protegiendo el sitio simbólicamente, como que lo están guardando. El cenote sagrado, que lo conocemos, está al norte, al sur está el cenote Xoloc, tenemos este cenote al oeste y al este está el cenote Canyuyum. Tenemos un cosmograma representado por cenotes con el castillo al centro, lo cual es maravilloso, ¿no? Las 4 direcciones del cielo y el castillo en el centro. Exactamente. ¿Hay evidencia de que hayan explorado ellos los cenotes, de que bucearan, por ejemplo, o nadaran o...? Nos hemos hecho mucho esta pregunta. Yo creo que con el agua tendría una relación muy directa y por supuesto yo creo que en algunos lugares, en algunos cenotes sí entrarían a nadar. En cuanto a que ellos bucearan, yo pienso que sí, desde luego que debe haber habido especialistas que hacían apnea y que podían acceder a zonas no muy profundas, 3, 4, 5 metros. Este cenote podría ser un ejemplo. De acuerdo a este contexto, algunos de los materiales arqueológicos que hemos visto pertenecen al periodo conocido como Clásico Terminal, por ahí por el siglo X, en donde se registra una sequía muy intensa, una de las grandes sequías del área maya. Pudo haber habido un descenso en el nivel de esta agua dulce, es decir, que las personas que hicieron esos depósitos no arrojaron de ahí arriba las ofrendas, sino que bajaron aquí a donde estamos nosotros. De alguna manera se aproximaron a una caverna que debe haber estado expuesta, es decir, debe haber estado más bajo el nivel del agua y hecho depósitos en ese nicho natural. De hecho, aquí se ven claras marcas de un desnivel del agua. Esto es nada más el estiaje. Estamos terminando el estiaje, empieza la época de lluvias y ahí tenemos como medio metro de desnivel. Hay una marca de agua. Que en cuanto empiecen las lluvias intensas, eso se va a cubrir hasta allá. Hay una leyenda que se habla de un sacbé submarino que llevaría, digámoslo así, hacia Occidente y que alguna vez los Valores y Kukulcán podrían regresar por ahí. Un poco la leyenda de Quetzalcóatl relacionada con el mundo submarino. Los mitos son muy vivos, están muy vivos. Aquí mismo en Chichén Itzá hay un mito que habla de un sacbé que va debajo de la tierra, pasa por debajo del cenote sagrado del castillo, va al juego de pelota y no para ahí la cosa, llega hasta la Gran Tenochtitlán. En este sentido hay un lugar fabuloso que tuvimos la suerte de documentar en nuestro proyecto de 2007, en donde encontramos un sacbé
que tiene más de 100 metros. Tú vas dentro de la cueva y este camino va hacia el noroeste y llega al agua muy somera, y de pronto en un punto donde hay una columna natural, da una vuelta franca hacia el oeste, la dirección que toman los muertos para ir al inframundo. Y el Sagvé sigue hasta que el agua se vuelve demasiado profunda, pero ellos ponen 2 enormes piedras monolíticas perfectamente labradas, cuadradas, como una continuación del Sagvé. Sorprendentemente, cuando buceamos este lugar, esta cueva, la dirección de la cueva inundada es el oeste. Pensamos que la construcción del Sagvé obedece precisamente a una especie de marcador hacia el inframundo. Exactamente. En el mundo maya todo está interconectado de alguna manera y esta ronda del cosmos se repite y el inframundo y esta dialéctica de los elementos. ¿Habría alguna relación entre el juego de pelota, que también es un espacio de los sacrificios, y los cenotes? ¿Cómo estarían vinculados? Yo creo que están vinculados muy directamente, porque el juego de pelota lo que representa precisamente es esa grieta en la tierra, esa grieta a través de ese portal a través del cual se accede a otro mundo, al inframundo, al mundo de los espíritus, de las deidades. Y es pues nada menos en donde estamos, ¿no? Oye, y otra cosa que leí por ahí es que en alguna ocasión en que tú te sumergiste para explorar un cenote, una de las personas que te acompañaban, de los custodios o ayudantes, Dionisio, uno de nuestros ayudantes, nosotros entramos a bucear, un grupo de 4, y cuando salimos Dionisio estaba muy espantado, porque dijo que no sabía si nos había ido bien o que si íbamos a regresar, que porque al entrar después de nosotros oyó un ruido y vio que estaba entrando una especie de serpiente, como emplumadas efectivamente, y que tenía una especie de crin de caballo, ¿no? estaba en el inconsciente colectivo, de alguna manera. Exactamente, ¿no? Sí. exactamente, y esto es increíble, es maravilloso, es parte de este famoso núcleo duro que algunos investigadores han pues estudiado mucho, especialmente el doctor López Austin, que habla precisamente de la persistencia de estas cosas, de estos rituales y de estos mitos. Hay otras ceremonias que se siguen haciendo, por ejemplo, el curar de espanto. Muchas veces la gente anda en una cueva y de repente se empieza a sentir triste. Además, yo he oído testimonios muy interesantes. Entonces, la tierra capturó a tu alma. Entonces, por eso la gente está como triste, como decaída, no tiene ánimo y demás. Entonces, muchas veces van a una cueva y entonces presentan una gallina o presentan un borrego o algo y lo matan al entrar a la cueva. O también pueden hacerlo en el borde de un cenote. Y le están ofreciendo el espíritu de este animal a los vientos que capturaron el alma de la persona para que la libere. Siguen haciendo rituales, tanto en cenotes como en cuevas. Y una de las cosas que creo que son muy importantes, entre otras muchas, es que los cenotes no habían sido estudiados como un contexto general. Siempre, inclusive los arqueólogos, en los proyectos, estaba el sitio arqueológico y estaba una cueva o un cenote, y esos eran como aparte. Afortunadamente se han empezado a integrar. No es únicamente el agua. Fue un error durante mucho tiempo. Está el agua y la parte de arriba. Y sí, obviamente era un espacio liminal para los antiguos mayas. Era una entrada a lo sobrenatural, pero de hecho era todo. Era la cueva y era el agua. Por eso este cenote, que tiene un área de caverna muy interesante,
nos ha dado datos muy importantes, porque hay una estructura ahí que necesitamos estudiar con más detenimiento. Entonces, pues vamos a verla para no platicarla tanto, ¿no? Adelante. Esto es una estructura, esto es, aquí como ven, es un acomodamiento intencional que debe de haber estado mucho más formal, y aquí va la escalinata. Hemos encontrado estas piedras triangulares con una base, están careadas. Parece ser que esta se rompió, parece que están marcando algo, obviamente este sentido de la verticalidad que se tenía en el simbolismo maya y mesoamericano en general. Las pirámides, las estructuras representan eso en gran parte, y hemos encontrado en cuevas varias de estas. Ya tenemos varias cuevas con reporte de esto. Los cenotes cumplen la función de cavernas submarinas. Algunos de ellos conducen a una pirámide. Ese camino de agua une a un templo con los líquidos misterios del origen. Y si vamos de este lado podemos ver las esquinas de la estructura de la cual les estoy hablando. Se nota mucho más una estructura piramidal. Aquí este muro, por ejemplo, está muy entero todavía. Y esto es muy probablemente una cueva que fue utilizada en cuestiones de sacralidad, rituales, muy probablemente, durante el periodo clásico terminal, de acuerdo a tiestos cerámicos que tenemos bastantes todavía aquí dentro de esta cueva, y también debajo del agua. Creo que de aquí se nota muy bien los alineamientos, las esquinas. Y obviamente, sí, esto de tener una elevación dentro de un espacio hundido, como una cueva, es bien interesante porque es un simbolismo doble. Es como una montaña dentro de una cueva. Esta relación a mí se me hace muy interesante. Cuerpos de agua, cueva, obviamente árboles que sus raíces vienen del inframundo, nos recuerdan mucho al árbol que está sosteniendo el universo, a la gran ceiba sagrada, cuyas raíces se originan precisamente aquí, dentro del inframundo, crece y sostiene el universo entero. Y el hecho de que encontremos una estructura piramidal elevada dentro de una cueva exacerba el simbolismo, la ritualidad de estos sitios, ¿no? Aquí ya estamos entrando en la escalinata, que está flanqueada por estos dos muros. Pues es una manera muy particular de marcar el acceso. De aquí se aprecia muy bien la estructura. Claro. Tenemos el muro enorme. Y se aprecia cómo es una estructura fabricada, construida por los antiguos mayas. No es un derrumbe natural, ¿no? La escalinata aquí la podemos ver, con la sombra está perfectamente bien delineada, con toda la intención de bajar hacia esta zona donde estamos, en donde hay una pequeña terraza. Pues una gran cantidad de tiestos cerámicos. Aquí pueden ver que estas estalactitas fueron cortadas, mutiladas,
Y en muchos lugares vemos estalactitas cortadas ritualmente. Esto es muy antiguo, ese corte, no es una depredación reciente. Y aquí, por ejemplo, bueno, esto podría ser lo que nosotros conocemos como jaltún. En realidad no sabemos la función de ese elemento, pero es un elemento que obviamente al estar aquí, pues fue parte del ritual que se llevó a cabo en esta cueva, ¿no? Es un medio, pues vamos a decir, adverso para el hombre, y sin embargo aquí percibieron los antiguos mayas y algunos grupos mayas actuales, pues todo un grito hacia la fertilidad, hacia la vida. Aquí se continúa la escalinata que nos lleva directo al inframundo, a ese cuerpo de agua impasable que es relatado, por ejemplo, en el Popol Vuh. Es uno de los obstáculos que los humanos, que los mortales tenemos para poder continuar nuestro camino hacia el inframundo, y por esto estas áreas, estas zonas eran atributo, privilegio exclusivo de los espíritus de los muertos o de las deidades. También la cueva se asocia al Génesis, ¿no? Al principio, a la creación, ¿no? Por eso también tiene un aspecto fundacional. Por ejemplo, en inscripciones mayas que se han leído, muchas veces al referirse a la ciudad de un señor, no dicen su ciudad, sino que dice su cueva, ¿no? Chen es el término en maya antiguo. Entonces dice, por ejemplo, K'ab Chante, ¿no? El señor sostenedor del cielo, y dice Uchen, ¿no? Sakti, ¿no? Su ciudad, Uchen, su cueva. ¿Por qué? Porque al referir a la cueva está evocando al momento fundacional. ¿Por qué? Porque la cueva se asocia a la creación. Cenotes y cuevas, además, son espacios duales. O sea, coexiste lo sagrado y lo profano. La primera función de un cenote es sacar agua. O sea, no porque sea ritual no le van a sacar agua, ¿no? Sobre todo cuando es el único cenote de la población, ¿no? Aparte, en cuevas, el mismo Landa lo dice. Landa menciona cómo algunas actividades domésticas las hacían dentro de las cavernas. Por ejemplo, el tejido de palma. ¿Por qué? Porque es un ambiente fresco y húmedo. Entonces te dura más la palma fresca, ¿no? Puedes trabajarla más. Otras veces, como están las entradas a las cuevas o a los cenotes al lado de la milpa, entonces encuentras también el fogón, o encuentras áreas donde prepararon alimentos, o donde se acostaron, o donde reposaron. Obviamente tienes un uso profano de estos espacios, ¿no? Pero lo sagrado cobra valor cuando viene el momento del ritual, ¿no? En el momento en que empieza el ritual y empiezan los rezos y prenden copal, en ese momento se olvida lo profano y cobra sentido como un lugar sagrado. Lo más importante, cuevas y cenotes, es que abren la posibilidad de una puerta que abre, ¿sí?, el contacto con el mundo inmaterial, con lo sobrenatural. En los cenotes muy grandes generalmente hay vestigios mayas, mucho más recientes, donde pues hay vasijas, hay restos humanos mayas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en cenotes como este, muy posiblemente el caso es de cosas más antiguas, ¿no? De casos de animales que ya no existen, por ejemplo.
Cuando tienes un agujerito en la selva como este, un pequeño agujerito que realmente ni se ve cuando caminas por la selva, definitivamente es una trampa, donde alguien alguna vez se pudo haber caído, me refiero a un ser humano, o se cayó un animal o algo. Entonces, yo creo que cuando ves algo así, luego ves una depresión grande, te da una idea de que pudiera haber algún vestigio interesante por ahí, ¿no? Cada hueso aquí es de este tamaño. Y de hecho, ahorita estábamos viendo unos cráneos nuevos que se encontraron. Hay como 4 cráneos más grandes de osos, sobre todo hay muchos osos que estaban aquí. Y es increíble cómo se metieron esos osos a la cueva, ¿no? Pero ahí están. Hay muchos carnívoros, eso es bien interesante. Es una trampa, el lugar muy parecido a la trampa de la brea allá en California, donde los carnívoros olían a otros animales que ya habían sido atrapados, entonces iban y también se quedaban atrapados, ¿no? Aquí probablemente entraban por este hoyito, olían cosas, le caminaban, el nivel del agua era más abajo y de repente se les acababa el piso y se iban a dar hasta el fondo, ¿no? Y ahí quedaban. Entonces, todo tipo de animales, incluyendo muchos carnívoros. Los restos humanos se conoce que es una muchacha, no maya, sino una muchacha paleoindia. La antigüedad todavía no se conoce, no se tienen las diferentes pruebas que se pueden utilizar para datación, no han arrojado realmente todavía datos muy de confiar. Para allá va. Es una muchacha chiquita, entre 16 y 18 años de edad, con un cráneo pequeño y con huesos y extremidades pequeñas, de una estatura no más de 1,40 y tantos tal vez. Hay una hoguera en una de las paredes y se ve muy clara con carbón, se ve clara con restos de animales, incluso algunas de las investigaciones previas han mostrado que probablemente hay restos, en el mismo carbón que ardió, hay restos de grasas animales, probablemente algo se cocinó, probablemente es mera casualidad, todavía no es posible concluir cosas, ¿no? Existen marcas en las paredes, marcas de cuerdas, que en aquel entonces no se tejían cuerdas probablemente, pero sí lianas, tal vez lianas naturales delgaditas, con la cual se pudieron haber bajado cosas. Son realmente locubraciones, pero hay muchas cosas que no se han visto en otros lados. Ahora, desde el punto de vista científico, ya no nada más de fotografía y de mapeo, pues falta de todo. Falta trabajo de conocer la antigüedad de las rocas, la estratigrafía del fondo, la formación, cómo han sido las formaciones con respecto al tiempo, tanto de este hoyo, cuándo se abrió. Si logramos saber cuándo se abrió este agujero, logramos saber la antigüedad máxima de los animales que están adentro, ¿no? Entonces, todo el trabajo científico, digamos, desde el punto de vista de rocas y antigüedades, es falta, ¿no? Es una sensación indescriptible, ¿no? Porque pues es algo que no esperas, el corazón te late fuertemente desde el momento que te das cuenta que el túnel pierde reflejo de las paredes y que hay una oscuridad total al fondo y que no hay donde se refleje la lámpara. Sientes esa emoción, ¿no? Estábamos Beto, Franco y yo, los tres veníamos en una inmersión, ese 10 de mayo que te digo. A mí me tocaba estar un poquito olfateando, digamos, cómo va el túnel cuando ellos venían, Beto colocando la línea y Franco tomando el registro escrito del mapeo, ¿no? Y entonces, sin perder de vista al grupo, yo estaba ya, digamos, percatándome de esa profundidad y no sabía qué hacer.
Vimos que había algunos túneles que podríamos seguir en el futuro y lo que hicimos fue regresar a ir a ver esos túneles. Entonces encontramos en el túnel noroeste otros restos, ¿no? En agua dulce, que es el agua que se encuentra más somera. Y fue hasta unas semanas después, cuando preparamos ya mezclas para la profundidad y todo, que pudimos hacer las inmersiones profundas y de hecho encontrar todos esos restos, ¿no? Ya sabemos, gracias a estos trabajos en cenotes, que Yucatán durante el Pleistoceno, hace entre 10.000 y 20.000 años, pues eran planicies de pastos, eran pastizales, y que abundaban todos estos animales que están aquí depositados en este cenote, gonfoterios, mamuts, caballos, llamas, camellos, ¿no? Tapires, perezoso gigante, liptodontes, todos estos animales, y los carnívoros, ¿no? Dientes de sable, pumas y todos estos. Y ahí ya tenemos grupos de cazadores-recolectores. Hay que ver eso, por eso es tan importante, por ejemplo, este hallazgo, porque si es parte de un ritual te puede hablar de qué tipo de culto hay, si sí existe este animismo que hay, ¿no? Hay un patrón, eso es interesante. La mayoría de los restos que se han encontrado hasta ahora en cenotes son mujeres, ¿no? Al menos Las Palmas, ¿no? Najarón, estas son niñas, son mujeres. Entonces habría que ver si es parte de algún ritual, ¿no? O qué es. La madre a lo mejor que es depositada otra vez en la madre tierra, no sabemos. Entonces esto es lo importante de estos contextos que te permiten abrir sobre eso, ¿no? En México hay aproximadamente 25 arqueólogos que trabajan en el campo de la arqueología subacuática. Se trata de un campo que seguramente dará mucho de qué hablar en el futuro. Tan solo en Yucatán hay 3.000 cenotes. Podemos imaginar los secretos que guarda el agua. En este campo la arqueología tiene mucho pasado por delante. La arqueología subacuática en México tiene tan solo 31 años. Es realmente contrastada contra la arqueología de tierra, una disciplina sumamente joven, en donde estamos aplicando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos derivados de diferentes lugares de nuestro territorio, en diferentes exploraciones e incluso de diferentes investigaciones a nivel mundial. Pero aún así, la arqueología subacuática de cenotes es todavía mucho, mucho más joven. Realmente está en una etapa de exploración, en una etapa muy parecida a lo que sucedió en el siglo XIX con estos exploradores que llegaron a las ruinas mayas y se encontraron con una selva cubriendo grandes edificios. Es lo mismo, estamos justamente en esa etapa en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Justamente donde los contextos aún están sellados, donde podemos identificar información importantísima para los primeros pobladores de nuestro continente, para la fauna extinta actualmente, para saber más sobre la cultura maya. Tenemos una riqueza impresionante que aún podemos investigar de una manera científica y sistemática y también de manera multidisciplinaria.
pues aquí, por ejemplo, la hidrogeología es muy importante. Los paleoclimatólogos, estos científicos que están estudiando los sedimentos, los núcleos de sedimento, que pueden determinar, han determinado hasta 10, 12, 15 mil años. Desde luego los biólogos, que tienen también un papel importante aquí, los meteorólogos, en fin, es multidisciplinario. La arqueología de sábelo todo, que tú puedes hacer todo en un proyecto, terminó hace muchísimos años. Entonces, sobre todo en subacuática, es tan complejo el contexto que necesitamos la ayuda de muchas disciplinas. Y dentro de la subacuática misma hay también divisiones, y también los subacuáticos, algunos nos especializamos en el estudio de los huesos, algunos otros en cerámica. En fin, es un trabajo enorme, enorme el que hay por hacer aquí. No soy arqueólogo de formación, sin embargo, a través de arqueología subacuática, a lo largo de los años he participado en algunos proyectos de diferentes índoles en cenotes y en el mar, y arqueología subacuática en México se ha preocupado por formar a muchos de los exploradores, darles esta formación, esa educación que se necesita para que, aunque no sean arqueólogos formalmente, puedan hacer trabajo subacuático de valor y sin destruir los contextos, que es lo más importante, ¿no? El mover un elemento de su contexto hace que se vayan perdiendo las claves esenciales para la interpretación de la arqueología, de la historia. Es como ir quitándole piececitas al gran rompecabezas de la interpretación. Y en ocasiones, exploradores o incluso colegas arqueólogos plantean la necesidad de extraer piezas de estos contextos. Es también muy importante saber qué se va a hacer con estas muestras y qué va a suceder con el sitio en sí. En un futuro tú no sabes si va a haber nuevas técnicas de registro, de fotografía, de video abajo, de mapa, incluso de topografía ahí abajo. Entonces también es una responsabilidad muy grande porque es un legado a fin de cuentas y tú tienes el compromiso de mantenerlo lo más inalterado posible para las generaciones futuras. O sea, es una gran responsabilidad. Entonces también tienes que evaluar, o sea, qué tanto vale que ahorita unos cuantos puedan bajar y lo vean y que dentro de 100 años digan como en el Palacio Quemado de Tula, ¿no? Ay, qué lástima que no tomó muestras del carbón porque ahorita lo podríamos fechar, ¿no? Y hubiéramos sabido cuándo se quemó este palacio. Entonces yo creo que la obligación es eso, hacer un estudio responsable, serio, ¿sí? Buscando la preservación de todos los contextos y llevárselo a la gente y a distintos niveles, ¿no? Desde el científico que sepa geológicamente qué pasó y en qué años y qué procesos naturales sucedieron y los animales, que los paleontólogos te digan exactamente qué especies son, qué importancia tienen, o los restos humanos o culturalmente hablando, o sea, todo eso a nivel científico y a un nivel también general de difusión. Entonces, con todo eso, bueno, eventualmente pues la gente ya va a quedar contenta, ¿no? Yo creo, va a tener conocimiento de lo que tiene en su país. Una pregunta interesante que todos tenemos es cómo se puede capturar el contexto. Y últimamente hemos tratado de usar tecnologías más avanzadas para hacer eso. En diciembre del año pasado hicimos un proyecto conjunto con National Geographic
y lo que se hizo fue tratar de capturar como una imagen de esa de panorama, pero como una esfera. Lo se llaman gigapíxeles. Cubre completo una esfera de 360 grados. Entonces eso es como un balance, pues, o sea, se puede usar tecnología y mientras la tecnología avance, si el sitio se protege, cada vez se podrá hacer mejor. En algún momento alguien lo haría en 3 dimensiones y después topográfico, pero lo importante es que el sitio se preserve, porque si no, cuando la tecnología está ahí, ya el sitio se destruyó. A mí se me parece increíble el cambio. Uno se siente aquí en la península ahorita y le parece que la península está cerca de la costa y tiene este tipo de vegetación. Pero si uno piensa 10.000 años atrás o 20.000 años atrás, esto era súper diferente. Pero la única vestigios de que esto era diferente están ahí. Y por eso hay que protegerlo para poder entender cómo eran los cambios. Es como tener un huequito a ver cómo eran las cosas hace 20.000 años a través de lo que se quedó ahí en la cueva. Cada vez que yo veo un cambio, a veces me pregunto si fue buena idea o no encontrarlo. Si al final, en 10 años, Hoyo Negro está todo roto, la respuesta para mí será que no fue una buena idea descubrirlo. Los cenotes ofrecen claves para entender la forma en que surgieron los rituales mayas. Ahí los misterios se mantienen en remojo. Hay señales de que ya en el Paleolítico se usaban para ciertos ritos. ¿Acaso la primera noción de altar fue un depósito de agua? Tal vez esa líquida entrada a las profundidades de la tierra despertó el primer impulso de hacer un sacrificio, de arrojar algo o a alguien rumbo al agua para obtener el favor divino.